Nos encontramos en el Evangelio según Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Solemos tener la mayoría de nosotros, y no todos, claro, esta situación y la información que la Escritura nos da de María. Aún así, debemos de seguir poniendo especial interés en esta persona, en la persona y la vida de María, a causa del contexto en que nos encontramos, y en un contexto español y occidental con la Iglesia de Roma. Es importante que una y otra vez volvamos a las Escrituras para que podamos ver y estar informados y con ideas claras acerca de María, la Madre de nuestro Señor. Y que podemos caer, lo sabemos, en peligros de un lado o de otro, porque a veces, por las circunstancias culturales y religiosas que vivimos, le podemos dar a María una importancia que no tiene, y otras veces podemos correr el riesgo de ignorar a María en la importancia que tiene. Constantemente os vais a encontrar con personas que os dicen: pero los evangélicos no creéis en María. Bueno, antes de responder de si creemos o no creemos en María, tendremos que decirle qué es lo que quiere decir con creer en María y que lo podamos aclarar. Y a la misma vez, cuando surja esta pregunta, que seguramente surgirá en más de una ocasión, tengamos la oportunidad, por medio del testimonio de María, presentar el Evangelio. Siempre el Señor nos abrirá las puertas. Así que es esencial que cada uno de nosotros tenga claro acerca de ello. Por medio de tradiciones y de dogmas, la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, ha hecho de María una imagen y un modelo que es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos dice que María nació y vivió sin pecado. Y podemos ver con claridad que esto no es lo que enseña la palabra de Dios. O se nos enseña que la virginidad de María fue perpetua, es decir, no solamente con el nacimiento de Jesús, sino a lo largo de toda su vida matrimonial. Se nos enseña como un dogma decidido no hace muchos años que María ascendió sin ver muerte a los cielos
y una vez más es muy ajeno a lo que enseña la palabra de Dios. Nos dicen que María es corredentora y lo ponen casi al mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. O dicen que María es mediadora, es decir, que podemos acudir a ella con una facilidad más que incluso al Señor Jesucristo o Dios el Padre. Nos dicen que a María hay que venerarla, y aun cuando quieren hacer una diferencia entre adoración, sabemos que en la realidad, en la práctica, es una adoración que no permite la Escritura. Y además le dan títulos sublimes que la enaltecen, como la Reina del Cielo o la Madre de la Iglesia, la Madre de todos los fieles y de los creyentes, incluso la Madre de Dios. Todo esto nos puede sonar horribles, pero tenéis que tener en cuenta de que llamados cristianos, entre ellos, estos católicos, lo toman como una realidad y como una verdad que no se puede cuestionar. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que no enseñan nada de estas cosas que yo he estado citando. Y en segundo lugar, vemos que María en ningún momento reclama o busca nada de lo que otros quieren ofrecerle. En cambio, Jesús sí. Jesús sí dice que tenemos que venir a Él y que dependemos de Él y que en su nombre podemos orar, etcétera, etcétera. Pero no María. En tercer lugar, lo que vemos es que en todo lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento en particular, pero toda la Escritura, Cristo es suficiente. Y por tanto no hay lugar, no hay hueco, no hay grieta, no hay línea que sea necesaria añadir a lo que Cristo ha hecho, sigue haciendo hoy en día. Cristo es suficiente. Y en cuarto lugar, lo que nos dice la palabra de Dios es que el único que es bueno, el único que es sin pecado, es Dios mismo. Y en consecuencia, el único es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Por tanto, no hay ninguna otra excepción que podamos encontrar en la Escritura, en la historia o en la experiencia. Todo esto lo debemos de tener claro. Y debemos profundizar en el dogma, en las doctrinas, tanto de lo que pueda enseñar la Iglesia Católica como lo que tenemos a la luz de la palabra de Dios nosotros, los creyentes bíblicos. Aún así, habiendo dicho todo esto, María en las Escrituras es reconocida y destacada. No podemos pensar que es un personaje más. La Escritura la señala como una mujer especial, en la cual nosotros podemos ver y podemos entender mucho acerca de la fe y la relación con nuestro Señor. Es, al fin y al cabo, una mujer escogida entre otras mujeres para ser la madre de nuestro Salvador. Y esto tiene que implicar también para nosotros mismos. Por tanto, no es todo el dogma que nos quieren dar, pero tampoco es nada despreciable o de ignorar acerca de María. En este pasaje que tenemos ante nosotros, el encuentro del ángel Gabriel con María, tenemos algunos principios, lecciones. Yo quisiera que viéramos 10 cosas, pero aún así no vamos a ver todo acerca de María. Por supuesto, nos encontraremos más adelante con el versículo 47, y mi espíritu, dice María, se regocija en Dios mi Salvador. Es un versículo clave. O cuando lleguemos al capítulo 2 y versículo 19, pero María, dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y seguiremos así a lo largo de otros pasajes que tienen mucho que decirnos acerca de esta mujer. No vamos a profundizar en cada uno de los detalles, pero vuelvo a decir, lo que este pasaje te está diciendo acerca de María es crucial para entender el Evangelio y para poder responder con el Evangelio a aquellos que tienen a María como el personaje que en realidad no es.
En primer lugar, lo que vemos de esta mujer es que es una joven que está desposada. Lo que nos dice la Escritura de una joven o una mujer desposada es que todavía no había alcanzado el matrimonio, ya había un compromiso formal, oficial, público, pero aún no había llegado a este matrimonio de hecho y por tanto de unión sexual. Pero sí ya estaba protegida por las normas. Lo que nos dice aquí es que es una mujer, una joven. En el Antiguo Testamento se nos dice como una doncella que es virgen. Ella misma dice, no he conocido varón. Esto no lo podemos ignorar, le tenemos que dar la importancia que tiene, porque imaginaros de una joven que no tiene ningún tipo de compromiso oficial, que va por su cuenta y que de pronto un día descubrirán que está embarazada. Todo eso implicaría la muerte instantánea a la luz de la ley del pueblo de Israel. Ahora, el hecho mismo de estar ya comprometida con un varón había una protección. Si leéis en el Evangelio de Mateo, Mateo está a punto de rechazarla porque se sabe que es o está embarazada. Pero el mismo ángel está diciendo, no lo hagas, no hay ningún tipo de engaño, infidelidad o fornicación, sino que esto es de parte del Señor. Y entonces José, su desposado, su futuro marido, la va a proteger, la va a asegurar. Es decir, Dios estaba haciendo algo especial, milagroso, extraordinario, pero está utilizando los medios naturales para que aquel hecho se pueda realizar. No la va a proteger en una urna o en un altar o en una montaña, sino en un matrimonio normal. Pero sigue siendo una mujer virgen. Lo segundo que nos dice nuestro texto, lo tenéis delante de vosotros, es que desciende del rey David. Y esto lo tenemos que dejar muy claro tanto por la línea de José, que es la línea oficial para el pueblo de Israel, como también en la misma línea, más adelante, en el capítulo 3, nos lo va a decir en la línea de María. ¿Por qué? Porque lo que se le va a anunciar, lo que se va a decir y se va a hacer público es que aquel niño que va a nacer era necesario por la profecía y por las promesas del Antiguo Testamento que fuera descendiente de David, porque va a recibir la casa de David y va a recibir el reino, ahora espiritual, no físico, pero el reino que fue anunciado a David. Por tanto, debería descender de esta mujer. El cumplimiento de las profecías del mensaje del Antiguo Testamento ha sido guardado durante generaciones para llegar a esta mujer que es María, o a este hombre que es José, para que de esta relación, de este matrimonio de protección, vuelvo a decir, pudiera nacer el descendiente de David, que sería el David verdadero y real, que salvaría y protegería a su pueblo. Así que la descendencia natural de María va a asegurar el cumplimiento de la profecía en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, podemos ver el ángel. Es un acontecimiento especial y extraordinario. Ya ha aparecido Gabriel. Recordáis que vino a Elizabeth y le dijo Elizabeth a su marido, Zacarías, mira, vas a tener un hijo de tu mujer que ya es mayor y es estéril. Esta es la realidad. Bueno, es una sorpresa, están extrañados, al final lo aceptan y podemos ver que Elizabeth está embarazada de 6 meses, todo muy bien, es el ángel, una noticia especial, extraordinaria y sorprendente. Pero Elizabeth y Zacarías son un matrimonio normal, ya mayor, en aquella época. Ahora, si María, cuando va a venir el ángel, fuera alguien especial, María, según nos dicen que no es así, la Madre de Dios, el ángel no la adora, el ángel no la venera, el ángel no le dice nada especial, no se humilla como podría hacer los ángeles cantar un gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en Isaías 6 y todo lo demás. Simplemente el ángel viene y le trae una noticia. Porque para el ángel,
María no es nadie que merezca adoración, sino el objeto del viaje o de su mensaje de parte de Dios. El ángel saluda, pero el ángel no venera en ninguna manera a María. En cuarto lugar, el ángel, cuando se acerca a María, le dice muy favorecida, o saludos, o especiales. En otras versiones se traduce muy favorecida, llena eres de gracia. Y aquí la Iglesia de Roma ha hecho una montaña. Es decir, ha dicho que esta mujer llena de virtudes, era una mujer especial, llena de características o de atributos que podrán ser maravillosos para la Iglesia. Pero esa palabra que nos está diciendo no tiene esa importancia que le están dando. Cuando le dicen que es llena de gracia o que es muy favorecida, no es que tenga dones naturales. La palabra gracia nos dice que son dones dados sin mérito alguno. Es decir, que los dones, la muy favorecida, los dones que María puede tener, no son característica natural de ella. No nació con estos, sino que son dados de parte de Dios. Para que esto lo tengamos claro, podemos ir, por ejemplo, a la figura de Esteban en el libro de Hechos, donde se nos dice que aquel hombre también lleno del Espíritu y de gracia, como nos dice, no es que fuera un hombre especial, distinguido, diferente, con una naturaleza distinta del resto de los mortales, sino simplemente que Dios vertía una bendición especial para con él. Y el mismo lenguaje se utiliza, por ejemplo, con el profeta Daniel, aquel joven que fue llevado a Babilonia después del conflicto bélico y del exilio. Este Esteban, este Daniel, están en el mismo nivel que María. Y por tanto, cuando se nos dice de alguien que está lleno de gracia o que son muy favorecidos, podemos decir que no solamente María, sino otros muchos pueden estar muy favorecidos de parte de Dios. Que Dios puede tomar a hombres y mujeres normales para hacer cosas especiales, que pueden tener una vida ordinaria y corriente, pero convertirlos en algo extraordinario. No por lo que ellos son por naturaleza, sino por lo que Dios hace en ellos mismos. Así que tendremos que dar gracias, porque no solamente está María o está Esteban o está Daniel, sino tenemos también los grandes personajes del Antiguo Testamento que fueron usados, bendecidos, llenos de favores para hacer la obra extraordinaria que en su momento y circunstancias tuvieron que hacer. Para que esto lo tengamos claro, añade en quinto lugar que dice el ángel, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero el Señor es contigo, se lo dijo a Moisés. Cuando lo encontramos en el desierto ante la zarza ardiendo, o lo encontramos en otros momentos, lo que nos está diciendo es, aquí estás tú ahora con lo que eres, con lo que tienes, con tus limitaciones, pero que tengas en cuenta que el Señor es contigo. La tarea que tiene que hacer Moisés va a ser extraordinaria. Tiene que entrar en Egipto, tiene que anunciar al faraón, tiene que liberar a su pueblo y lo tiene que conducir por medio del desierto. ¿Tiene algún mérito? ¿Tiene alguna habilidad Moisés por sí mismo? No, es pobre a la hora de hablar. Incluso viene después de un conflicto de asesinato y lo podemos ver durante 40 años que tiene que aprender a ser un pastor. Pero la grandeza de Moisés es que Dios es contigo. Y lo vemos lo mismo con Josué. Después de tener que seguir y tomar el lugar de Moisés, lo encontramos en una situación complicada. Tiene que liderar al pueblo. Pero Moisés le dice, Josué, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios es contigo. Lo mismo que le estaba diciendo a María.
También se le dice a Gedeón cuando tiene que hacer sus grandes pruebas, o se lo va a decir a todos los jueces, o se lo va a decir también a los profetas, o lo podemos ver también en David. E incluso se nos dice, ¡ay Israel!, dice en cierto momento, porque Israel es una nación pobre, insignificante, llena de contradicciones, pero tienes algo extraordinario, Israel, tienes algo especial, algo que te hace distinto, que te hace diferenciarte del resto de las naciones. ¿Qué es? ¿El ejército? ¿La cantidad de sus caballos? ¿La sabiduría? ¿El poder de su espada? No, lo que nos dice es Israel, Dios, Yahvé, es contigo. Así que cuando el ángel está diciendo a María, Dios es contigo, no es por algo especial que María sea o tenga, sino porque Dios te ha escogido, Dios te ha elegido. Bendita tú entre todas las mujeres, no por lo que tienes, no es por lo que haces, no es por el nacimiento que has tenido. Bendita tú, porque el Señor está contigo. Él te ha escogido entre todas. Y lo mismo que podamos ver en María, aun cuando su trabajo de ser madre de nuestro Señor será único y será especial, no nos margina a nosotros. Así que no importa nuestra vida corriente, anonadina, quizá insípida que podamos tener con nuestros conflictos y con nuestras debilidades, no importa. Bendito seas tú si el Señor pone sus ojos sobre ti. Bendito seas tú si Él quiere darte una tarea extraordinaria en los tiempos en que te toca vivir en medio de esta generación. En sexto lugar, nos dice también nuestro texto, versículo 30, has hallado gracia delante de Dios, caris, que es la misma que nos estaba diciendo cuando lo hemos dicho anteriormente, muy favorecida o llena de gracia, es la misma palabra de caris, de donde viene nuestra caridad o carisma. No dice que había algo en ti que el Señor ha encontrado. No dice que había unas virtudes naturales que tú tenías desde nacimiento, como pudiera ser el estar sin pecado. Por supuesto que no es nada de lo que esto pueda significar. No dice que Dios podrá encontrar algo de valor en la naturaleza, en la mente y en el corazón de María para ser especialmente la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino que el Señor, nuestro Dios, le otorga a María especialmente los dones especiales y sorprendentes para ser la madre de nuestro Señor. No es nada natural lo que María es, lo que María tiene, lo que María significa por sí misma. María es especial, es extraordinaria y es única porque fue la madre de nuestro Señor. Por tanto, la atención que está marcando el ángel y que nos está marcando a nosotros, la atención no va en la naturaleza, en la persona o en las posibles virtudes que pudiéramos descubrir en María, sino que María será la matriz de nuestro Señor Jesucristo, la madre de nuestro Salvador. La atención está en Jesús y no en ella. Has hallado gracia delante de Dios. Vas a ser favorecida por Dios mismo. Y en séptimo lugar, nos dice que va a concebir y dar a luz un hijo. Esto es lo que nos está describiendo, de esto es lo que está hablando. Tú vas a ser la madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De Jesús, será llamado Jesús, o Joshua, o Yahvé. Es salvación, porque el nombre de Jesús en el hebreo significa Yahvé es salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Normalmente podemos ver la escena tan tierna, tan bonita, tan sensible cuando miramos los belenes en Navidad y vemos a María, o se nos dibuja en las catedrales y en las iglesias esa madre despampanante y extraordinaria con ese bebé en brazos y nos deja admirarnos, lo llenamos de cera y de luces alrededor, mostrándonos la gran grandeza
Todo eso es vanidad, todo eso está vacío, es pura cera, es madera, es escayola, no sirve para nada. Lo que nos está indicando aquí el ángel, toda la atención es, el que va a nacer es Yahvé salvando a su pueblo. Y esto es lo importante y lo crucial. Y todas esas imágenes de María con bebés y con niños amamantando o abrazando son invenciones de los hombres. Es una realidad. María tuvo que amamantar a su bebé. Pero la atención que el ángel nos está dando, el que va a nacer, María, es Jesús, el prometido en las Escrituras, el Salvador de su pueblo, el Rey que tendrá un reino sin fin y un reino espiritual y glorioso. Tengamos mucho cuidado. No es cristiano, no es bíblico y por tanto no es un medio de gracia y de bendición un niño en las manos de su madre que pierde la atención de lo crucial. Lo crucial es que Jesús, el Salvador, ha venido en medio de su pueblo. No es de José, no es de hombre alguno, sino que el niño que va a nacer es del Espíritu Santo, que como poder, su sombra, la sombra del Altísimo, vendrá sobre aquella mujer. Lo que nosotros tendremos que buscar y encontrar en Jesús, nuestro Salvador, es su nacimiento virginal, su vida pura y sin pecado, su muerte en la cruz en lugar de otros, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión que Él tendrá delante de Dios. Nacimiento, muerte, resurrección, ascensión e intercesión. Todo lo demás no es útil en primer lugar. Lo que nos está centrando aquí es la obra del Espíritu. Y en todas esas acciones podéis ver a lo largo del Evangelio la obra del Espíritu. En el nacimiento, para que Cristo venga a salvar al mundo, a los pecadores, aquí está el anuncio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando Jesús está siendo tentado, el Espíritu está en su lugar, cerca o en el lugar cerca de él. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, el Espíritu va a estar presente. Es por la obra del Espíritu que nuestro Señor Jesucristo podrá resucitar. Es la ascensión donde también estará presente, Evangelio de Juan, capítulo 14, también el Espíritu Santo. A lo largo de toda la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a quien vemos actuar de manera extraordinaria y especial, no es a María, es el Espíritu Santo. Lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para todo su ministerio no es la necesidad y la dependencia de María, sino la obra paralela del Espíritu Santo. Y entonces lo que vamos a tener con nosotros, con nuestro Salvador, es un Dios hecho hombre. O de otra forma, decir que nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre. O que en una misma naturaleza tenemos al Padre y al Hijo. En una misma persona se refleja toda esta grandeza, divinidad y humanidad. El Hijo del Altísimo. No desviéis vuestra atención a María a la hora de la redención. Desviar vuestra atención o poner vuestra atención en Cristo y en la obra del Espíritu. ¿Cómo será esto? En medio de toda esta situación, dice María, pues yo no conozco varón, el Espíritu estará sobre ti. El poder del Espíritu que hará todas estas cosas. Pero eso lo que hará es que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María, a la misma vez que es un hombre con todas las aflicciones, con todo el dolor y que tendrá que experimentar todas las tentaciones, será a la misma vez el Hijo
del Altísimo. Y por tanto, lo que nosotros vemos en Él a veces es difícil de separar. Nuestro Señor Jesucristo haciendo la gran obra de la redención, que es hombre en ese momento o es Dios actuando, en cómo Él habla, en cómo le hace los milagros, en cómo Él actúa. Los teólogos, los estudios no han podido llegar a entender y comprender cómo en Él encontramos el Hijo de una mujer y a la misma vez el Hijo del Altísimo. Nunca más se va a poder repetir un hecho tan extraordinario y tan especial. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es único, es glorioso, es necesario, fue fundamental. Si no fuera por esto, no nos habría amanecido. En octavo lugar, nos dice versículo 37, en todo esto que María está sorprendida, el ángel le tiene que decir, bueno, algo parecido ha ocurrido con tu parienta Elizabeth, porque ella también siendo mayor y siendo estéril ya está en su 6º mes de embarazo. Y todo esto también es obra de Dios y yo asimismo lo he anunciado. El ángel está revelando grandes cosas y ante los ojos de sorpresa que podía estar teniendo María, porque no conoce varón, ¿cómo va a ser eso? Nunca se ha sabido, o nunca se ha visto algo que fuera parecido. El ángel le tiene que decir, bueno, esto es un hecho de la fe. Nada hay imposible para Dios. Nuestra fe y la fe de María, la comprensión ante el anuncio del ángel, no es que nuestra fe tenga capacidad para nada. Nuestra fe no tiene por sí misma ningún tipo de valor en sí misma. Lo que nosotros hemos llegado a la convicción por medio de la fe es que Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y esto lo está revelando en este hecho. Y vamos nosotros y describimos cómo una mujer que no ha conocido varón, cómo en estas circunstancias históricas, cómo en esta joven sencilla y humilde, cómo Dios no ha encontrado otro plan y otra forma. Y la única explicación que nosotros podemos darle, y es la explicación de la fe, Dios puede hacerlo. Él es soberano, Él es sublime, Él es glorioso en sus acciones y, por supuesto, en sus decisiones. No debemos de ir más allá. ¿Qué es lo que tienes delante de ti? Bueno, nadie va a venir a ti y te va a anunciar, oye, vas a estar embarazado o embarazada. No te va a decir nadie, vas a ser la persona única escogida en todos los mundos para algo extraordinario. Quizá no. Pero te vas a encontrar con sorpresas, cosas que te hacen dudar, encrucijadas a lo largo del camino, anuncios sorprendentes para tu vida. ¿Cómo puedo afrontar? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Dice María, si no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto que yo pueda resistir? ¿Cómo puede ser esto que yo pueda afrontar? ¿Cómo es que Dios me pueda escoger para hacer esta tarea? Bueno, no es nada que tú hagas, no es nada que tú tengas, no es nada que tú seas, no es nada que tú significas. Lo que nos está diciendo es, Dios tiene todo el poder en su mano. Así que lo que tú puedas tener o lo que te pueda ocurrir en el día de mañana, en cualquier circunstancia, en donde Dios quiera que seas instrumento para su causa, la extensión de su reino, para darle a Él la gloria, tienes que recordar siempre esto. Dios puede hacerlo, porque nada hay imposible para Dios. Esto deja a María en un sentido sin ninguna otra respuesta, sino la que nos va a decir más adelante. Si Dios puede hacerlo, aquí está su sierva. Y esto es lo que nos dice en siguiente lugar, en 9º lugar. María, ante este mensaje sorprendente, único, extraño, glorioso, acerca de ser la madre sin conocer varón del Salvador prometido, que se será llamado Jesús, donde se va a manifestar que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, ella responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a esa voluntad de Dios. Versículo 38. ¿Puedes tú
responder de la misma forma? ¿No creéis que este es el punto crucial ante las características, la personalidad, el ejemplo a imitar de María? Vuelvo a decir, María no es la reina del cielo, María no es corredentora, María no merece ningún tipo de adoración, María es una mujer más especial porque el Señor la acoge, pero para nosotros tiene un ejemplo sublime y especial. Tras conocer que el Señor viene a salvar a su pueblo, tras conocer que ella ha sido escogida por Dios para hacer algo especial, la única respuesta de María es: aquí la sierva del Señor. Nosotros tenemos que responder de la misma manera ante todos los retos que tengamos delante de nosotros. Va a venir el Señor y por circunstancias te va a decir: te cojo a ti para ser mi siervo, para ser instrumento. O te cojo a ti para este tipo de pruebas o de circunstancias. Mira, vas a tener que pasar por esta tormenta, por esta encrucijada, por este conflicto. Mira, he reservado para ti algo bueno o quizá algo malo y difícil. Y ante todas las pruebas, ante todas las circunstancias que el Señor tenga para fortalecer o para probar nuestra fe, la respuesta que da María debe de ser nuestra respuesta. He aquí el siervo del Señor, y hágase conforme a su voluntad. Uno de los grandes retos o conflictos que los creyentes tenemos, y no nos damos cuenta de ello, es pelear con el Señor, incluso en la oración, para que el Señor haga nuestra voluntad. Pero lo que vemos aquí, que María descubre, o así se rinde, es: si esto es así, Dios es poderoso, he aquí la sierva del Señor. Por tanto, que se haga no mi voluntad, sino la suya. ¿Dónde te lleva la fe que dices tener? ¿Cómo es la fe que tú tienes en esta tarde? ¿Es una fe por la cual estás diciendo: sí, yo sé que Dios quiere, Dios puede, pero no quiero? En donde las circunstancias te están mostrando que la voluntad de Dios para tu vida es esto o aquello. Una pérdida, un dolor, un conflicto o unas decisiones importantes que van a cambiar todos los objetivos, todo el sentido de tu vida. Y tú podrás decir: bueno, Dios, tú puedes hacer lo que quieras, pero es que a mí no me gusta. O entro en conflicto, voy a discutir contigo. O vamos a rendirnos como hace María. Imaginemos la situación. María no podría haber pensado: bueno, está muy bien que nazca el Salvador. Por supuesto necesitamos que venga el hijo de David. Pero Dios, ¿no podías escoger a otra mujer? Podría haber dicho: vale, quizá sería conveniente que esperaras un poco de tiempo, quizá cuando mi matrimonio ya esté realizado y no vaya a crear ningún tipo de conflicto. Pero ahora, en este momento que no conozco varón alguno, y todo el conflicto que me va a traer, Señor, y qué es lo que va a ocurrir con mi comprometido José, y qué va a decir la sociedad y el mundo que está a mi alrededor ante estas decisiones que se están tomando para conmigo, ¿no podrían evitarse? ¿No podrían desviarse? Y estamos seguros que todos nosotros podríamos decir: esto es lo natural. Uno podría estar diciendo: Señor, convierte al mundo. Y a lo mejor el Señor te está diciendo: pues ve tú a convertir al mundo. Y nosotros decir al Señor: no, convierte al mundo, pero envía a otros. O está diciendo: mira, estas son las circunstancias difíciles. Tú tienes que participar, tienes que comprometerte. Y tú podrás llegar y reconocer, por supuesto, que hay necesario de compromiso y que hay que trabajar duro para que podamos seguir adelante con la obra del Señor y la extensión de su reino. Pero mis circunstancias, mi momento no es adecuado, espérate, desvíalo en otra dirección. Quizá fulanito o menganita pueden estar preparados para hacer aquella tarea de que tú quieres que se haga. No, lo que María dice y hace es: bueno, si esta es tu voluntad, si este es tu poder, hágase conforme a tu voluntad para conmigo. Que hay que afrontar problemas y dificultades, que esto va a traer una carga sobre mí, que habrá unos conflictos
que sobrellevar. No importa, he aquí la sierva del Señor. Tu vida cristiana, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, la vida cristiana no es para buscar tu bien en primer lugar. La vida cristiana no es para que tú tengas descanso para tu vida y tus circunstancias. No es para que te puedas encontrar cómodo en el mundo que te ha tocado vivir. No es para que experimentes únicamente las glorias y la exaltación de Dios sobre tu vida. No, lo que nos dice la Escritura y nos enseña el ejemplo de María es que nuestra vida es la de el servicio. He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. El instrumento para la obra de Dios. Esto es lo que hizo María. Y tú, cada uno de vosotros que dice ser creyente, es instrumento para la obra de Dios. Para la mayor obra, es verdad, de María. Para la obra extraordinaria de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo estamos en una posición para poder desear, poder imitar, poder repetir con una convicción interna que somos sus siervos y estamos aquí para hacer su voluntad. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, lo encuentres conveniente o no. Este es el sentido, el propósito y el fin de nuestras vidas. A Él sea toda la gloria. Y nos dice además, y terminamos así, dice, bienaventurado, dice en cierto momento, el vientre que te trajo. Capítulo 11, versículo 27. Vemos a una mujer cuando viene María con sus hijos, o viene un salto de alabanza, de gloria, de gozo ante las cosas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo y está diciendo. Bienaventurado el vientre que te trajo, María. Bienaventurada María, que te ha traído a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, que siempre está buscando la gloria de Dios, la exaltación del Padre y de su obra y su ministerio. Dice y responde, bienaventurados mejor aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Fijémonos en esto, capítulo 11, versículo 27. Esto es lo que nos hace poder entender todo este pasaje del anuncio de Gabriel con respecto a Jesús naciendo de María. No es bienaventurado en primer lugar el vientre que trae a el Señor Jesucristo. Mejor es bienaventurado, feliz, gozoso debe de ser, alabado los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que tú, en esta hora y en esta mañana, estás en una posición de privilegio extraordinaria, que se puede igualar a las grandes bendiciones como las que podía tener María. Lo que vemos aquí, lo que es destacable, lo que es deseable para ti y para mí, es que creas que el Señor Jesucristo puede llegar a ser, es el Salvador de tu alma. Y que entonces toda la perspectiva de tu vida vaya a cambiar. Céntrate no en la grandeza de María, sino en la grandeza de este Evangelio, que puede salvar a un pecador como tú y librarle del infierno y regalarle, sin mérito alguno, la eternidad en el cielo. Amén.